para entrar ya en materia sobre las leyes económicas urgentes de minería y energía, ¿por qué estas leyes son consideradas urgentes desde el punto de vista económico? Bueno, desde el punto de vista económico, en primer lugar, realmente se las considera urgentes porque es la manera en que puedan tener un tratamiento relativamente rápido y el país de esa manera puede salir adelante con los proyectos que tiene. En el caso de la minería, el tema es que las leyes mantienen trámites sumamente complicados y lentos para las distintas etapas del desarrollo minero. Es como si en un partido de fútbol, cada vez que va a hacerse un pase, haya que pedirle permiso al árbitro. Entonces, esto ha dificultado el desarrollo en el sector minero. Adicionalmente, en el caso de la compañía Ecuacorriente, que es la compañía que tiene la mina más grande del país que produce cobre, tiene lista poder duplicar la producción y no lo puede hacer porque no hay energía eléctrica. Y el cobre cada día sube de precio y el Ecuador les vendría muy bien duplicar sus exportaciones por las divisas que entran y los ingresos fiscales, y no lo puede hacer por energía eléctrica. Esta ley va a facilitar que se pueda invertir para justamente las grandes industrias y que pueda salir adelante el sector productivo en el caso del sector minero. Por eso es importante esta ley. Probablemente una vez que entre en vigencia esta ley que apunta al sector minero y al sector eléctrico, venga una ley similar en el sector petrolero, con lo cual entraríamos a una etapa de convocar concursos para asignar bloques para la búsqueda de nuevas reservas petroleras, porque el país está perdiendo su producción petrolera y agotando sus reservas. La otra ley que se ha presentado es la dirigida hacia controlar el gasto de los gobiernos locales para asegurar que el dinero se lo utilice de una manera productiva y no se vaya en gastos corrientes, porque si se va en gastos corrientes es dinero que se desperdicia para el crecimiento del país, pues no se podrían hacer obras locales. Entonces, esas son las dos leyes de ahora y podemos pensar que sigan viniendo una retahíla de leyes todos los meses en función de las distintas cosas que están por hacerse en reformas estructurales desde hace mucho tiempo. Estimado Walter, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Quisiera preguntarle sobre esto último que nos menciona. La capacidad de duplicar la producción minera del país se ve ralentizada por el sistema o el laberinto burocrático que tienen que atravesar las empresas. Vemos que esta nueva ley propone cambios tanto en la autorización, exploración, la creación de clústeres mineros y algo también reforma sobre pequeñas mineras artesanales que pasarían a formar parte de un nuevo régimen llamado pequeña minería. ¿Cuánto aliviaría el que estas leyes sean aprobadas en lo que representa la carga burocrática y la capacidad de aumentar la producción por parte del sector minero, por un lado, y por otro lado, también se habla sobre la concesión privada del sector eléctrico? ¿Es esto la solución definitiva al problema energético que atraviesa el país? Mucho se ha venido hablando y lo he escuchado en medios mencionar la necesaria creación de un mercado eléctrico en el país. ¿Esta ley integra cambios en esa dirección? ¿Es la adecuada? Bueno, es la ley adecuada y es lo que se puede hacer en base a la Constitución. Nuestra Constitución de 2008 se la redactó en circunstancias muy especiales. Primero, pues había una mayoría legislativa anti-empresa privada en aquel momento y coincidió que entraba la producción petrolera del oleoducto que autorizó con Gustavo Noboa en la época para sacar el crudo que estaba represado de las empresas privadas y que Ecuador no dejaba salir al mercado, y se construyó durante el gobierno de Lucio y comenzó ya a fines del gobierno de Palacio a entrar a la producción, y justamente cuando sube el gobierno de Correa aumenta el precio del petróleo. Entonces los asambleístas pensaron que el Ecuador era una nueva Arabia Saudita y que ya no se necesitaba inversión privada en los sectores estratégicos, y pusieron una ley que prácticamente impiden, salvo en circunstancias extraordinarias, que haya inversión privada. Esta nueva ley va a tratar
llegar al tope de lo que permite la Constitución para permitir la inversión privada. En el caso de la minería, recordemos que el cobre es el nuevo metal en el sentido en que es el metal del futuro, así como hace un siglo era el hierro, ahora es el cobre. Y por lo tanto se estima que no hay suficiente cobre en el mundo en producción producción potencial para alimentar las necesidades de las industrias en las próximas décadas. Y de hecho, como decía, la principal mina de cobre es de una empresa china, Tongling, y los dos principales proyectos que están por iniciar su construcción, que es el Cascabel en Imbabura y el Cangrejos en el Oro, acaban de ser compradas por empresas chinas. Entonces, si las empresas chinas dicen, yo no voy a invertir en electricidad, quiero comprar la electricidad, no hacer esa inversión, no es mi negocio, ahora la ley lo va a permitir. Ahora bien, no es la solución inmediata porque la minería toma muchos años en dar resultados, pero el mero hecho de que los proyectos avancen de una manera adecuada y otros proyectos que vienen atrás también vayan avanzando, eso a todos los agentes económicos, y todos somos agentes económicos, nos va a dar un mayor optimismo sobre el futuro del país. Así que el país va a tener más recursos más adelante, que va a seguir creciendo la economía y nos va a llevar a todos a hacer decisiones a nivel privado. A lo mejor ahora sí tengo optimismo y voy a tomar un préstamo hipotecario para comprar un apartamento, o a lo mejor una empresa dice voy a ampliar mis instalaciones porque voy a tener más ventas y vendrá inversión extranjera también. O sea que una apertura del sector minero es importantísimo para que la economía salga adelante. Y por otra parte, el que se quede atrás el espectro de los apagones, porque van a seguir habiendo apagones si no hay nueva inversión en el sector eléctrico, y no se va a poder invertir si no hay más fuentes de energía eléctrica. Pues el momento en que se piense que eso se ha superado, la economía se va a ir para adelante. Es una ley absolutamente indispensable, pero no quiere decir que de la noche a la mañana vamos a sentir los efectos, es algo gradual. Rafael, buen día, te doy paso. Buenos días, gracias. Un saludo a todos los oyentes de Radio Fuego. Un saludo, Walter, qué gusto conversar con usted esta mañana. Sigo muy de cerca también Análisis Semanal, gracias a la suscripción de mi papá. Pero siguiendo el tema, Walter, yo quisiera preguntarle, ¿de qué manera el Ecuador podría encaminarse hacia, por ejemplo, la economía peruana, en el sentido de que, pese a la inestabilidad política, el desarrollo económico, el crecimiento económico se mantienen porque están como por vías separadas? ¿Estos proyectos de ley que ha presentado el presidente son un esfuerzo por encaminarse a eso? ¿O qué es lo que necesita el Ecuador para llegar a lo que estoy proponiendo? Bueno, aquí es complicado encontrar una solución, porque aquí, ¿qué es la paradoja? La paradoja es que el Ecuador y Perú son países sumamente similares, son básicamente una misma cultura dividido en dos países distintos, y eso se ve también en la inestabilidad política. En el Perú en estos momentos la inestabilidad política es mucho peor que en el Ecuador. No duran los presidentes, ya debe haber un pabellón presidencial en el panóptico en el Perú, porque todos los expresidentes van a parar allá. Pero todos desde Fujimori en adelante, que fue el que abrió la economía, y para mí el análisis que yo hice en aquel entonces es que Fujimori y el Perú estaban absolutamente asustados por el avance de la economía chilena, siendo dos países que habían mantenido un conflicto abierto, ¿no?, entre los dos países. Entonces, él dijo, tengo que hacer lo mismo, la misma apertura. Y en el Perú, todos los sucesores a Fujimori han sido los opositores al gobierno de turno, como suele suceder aquí, y todos han mantenido la política económica, y aquí no lo hemos hecho. Yo especulo que si el presidente Correa, que en muchos aspectos fue similar a Fujimori, excepto en que la política económica que impulsó es una política inviable, si él hubiera salido adelante con una política viable, probablemente estaríamos en las mismas. Pero en el Ecuador tenemos la costumbre que el que no está en el poder
critica la política del que está en el poder y dice que va a hacer todo lo distinto, todo lo contrario. Esperemos que en algún momento superemos eso, pero ya no depende de lo que pueda hacer un gobierno, quizás depende de lo que podemos hacer los electores. Recordemos que, volviendo al caso peruano, Fujimori hizo una campaña populista, totalmente populista, y el pueblo le dio el apoyo y le dio la espalda a Mario Vargas, que ofrecía una política económica constructiva, ortodoxa. Y sin embargo, lo que hizo Fujimori es adoptar la política ortodoxa de Mario Vargas, y hasta ahora ningún presidente ha osado ir en contra de esa política económica. En Chile también pasó que la política que puso Pinochet, la oposición cuando llegó al poder la mantuvo, la política económica. Es solamente Michelle Bachelet la que comenzó a tirar abajo ese modelo económico, y por eso pues es uno de los motivos por el que Chile ya no es una economía que crece de manera importante. Tienen problemas económicos, pero duró mucho tiempo hasta que una persona marxista ortodoxa como es Bachelet esté dispuesta a echar abajo el modelo. Entonces aquí creo yo que los que hacemos opinión y los medios tenemos la obligación de buscar hacer conciencia en la población de que necesitamos una economía abierta al mercado, y la tradición latinoamericana de una economía abierta al mercado, pero con un importante componente de seguridad social, es lo que tenemos que hacer para salir adelante y evitar que el próximo gobierno dé marcha atrás en las reformas. Afortunadamente, lo que está haciendo Noboa no difiere mayormente de lo que planteaba Lasso y del modelo al que estaba llevando Lenín Moreno. O sea, diera la impresión que estamos comenzando a ir por ese camino, y ojalá que sigamos adelante y tengamos un futuro de buen crecimiento económico. Economista, yendo a otro lado, ¿cuáles son los principales factores que hoy explican el nivel del riesgo país, que se sitúa en 446 puntos, y esto no se da desde casi una década? No tenemos este indicador desde hace más de 8 años. ¿Cuál es el principal factor que hoy explica ese nivel de riesgo país? Bueno, cuando subió Noboa, no quiero implicar con eso que no hubo algo similar en el gobierno de Lasso o de Moreno, pero vamos a hablar desde noviembre 23 que subió Noboa. Hay dos objetivos, el uno la estabilidad fiscal y el otro el crecimiento económico, pero que las medidas que apuntan hacia lo uno pueden ser contrarias para el otro objetivo en el corto plazo. Aunque la estabilidad fiscal en el largo plazo ayuda al crecimiento económico, pero las medidas de ajuste en el corto plazo la perjudican. Entonces, Noboa decidió priorizar la relación con los acreedores internacionales. En otras palabras, buscar de qué manera el país podía atender sus compromisos de la deuda externa. Entonces hizo medidas, gracias también a que ha podido tener una mejor situación en la Asamblea de lo que tuvo Lasso o de lo que tuvo Moreno. Ha podido, en primer lugar, elevar el IVA en 3 puntos, terminar con el subsidio a la gasolina y echar abajo el subsidio al diésel. Entonces, el mercado financiero internacional está viendo que Noboa ha cumplido con la deuda externa en circunstancias difíciles, ha tomado medidas muy fuertes por el lado fiscal, y tienen confianza que entonces que el Ecuador va a poder en el futuro cumplir con sus compromisos. Y ese es el punto central, porque ¿por qué alguien va a comprar un bono en que gana menos y no comprar un bono que gana más? Porque considera que en el que gana más hay más riesgo. El momento en que se siente que el Ecuador sí tiene un mayor compromiso de pagar sus deudas, lo que tenía en el pasado, y que está tomando medidas apropiadas para eso, entonces dicen, no, yo voy a comprar este bono porque me está rindiendo más que el peruano o el colombiano, y la seguridad de cobrar no es muy distinta, y eso significa entonces que baja el riesgo país, porque el riesgo país mide básicamente cómo se cotizan los bonos ecuatorianos en el mercado. Entonces ya bajó lo suficiente como para que el Ecuador vea que haya suficiente confianza en el mercado, y nos dio la sorpresa, grata sorpresa en el mes de enero, hacer esta medida que significa esencialmente que la deuda se desplaza en el tiempo,
y que por lo tanto la presión fiscal baja y ahora sí va a poder atender más las metas de crecimiento económico. Economista Spurrier, primero felicitarlo por esa bonita biblioteca que tiene detrás suyo. Me llama mucho la atención. Quisiera hacerle una pregunta en la misma línea sobre el riesgo país. Escuchamos en las noticias que la emisión que hizo el Ecuador de bonos tuvo una demanda histórica equivalente a más de 300 veces el valor total de la emisión, alcanzando 18.000 millones de dólares en gente que estaba dispuesta a comprar los bonos emitidos por el Ecuador. Sin embargo, este entusiasmo por parte de los inversionistas en los bonos del Estado no se ve reflejado en los niveles de inversión extranjera directa que recibe el Ecuador para la formación de capital interno y de nuevas empresas que se instalen en el Ecuador. ¿Puede usted explicarnos cuál es la diferencia entre el entusiasmo que tienen los inversionistas por comprar nuestros bonos y por venir a montar negocios en el Ecuador? ¿Y cómo hacer que una parte de esos capitales dispuestos a comprar bonos del Tesoro Nacional puedan canalizarse hacia la generación de nuevas industrias, nuevas empresas y de inversión extranjera directa en el Ecuador, que tiene niveles históricamente bajos respecto de sus vecinos? Bueno, el primer punto es que en el mercado financiero internacional pueden con un botón en un segundo comprar o vender bonos. Entonces ellos, toda inversión es del momento. ¿Sí? Por eso es que vemos que cuando, por ejemplo, el resultado de la primera vuelta se lo vio como una derrota de Noboa, porque fue un empate con Luisa González, subió el riesgo país. Muchos dijeron las posibilidades que estos papeles ecuatorianos no los quiera pagar el próximo gobierno, si es Luisa González, ha subido y por lo tanto vendieron. Entonces ellos, pero si una industria invertida en el país no puede decir, uy, va a subir Luisa González, me voy. No, solo lo que puede decir es pongo en venta mi planta, pero no es algo inmediato. Entonces, el riesgo país sí es uno de los factores que atienden los inversionistas, pero no todos, es otros factores. Entonces, aquí también hay el problema que el Ecuador tiene un sistema judicial no confiable. No es confiable. Ha habido muchos problemas y siguen habiendo muchos problemas de decisiones que toman las cortes que van en contra de las compañías multinacionales y que probablemente, y se sospecha, de que hay abogados que se ponen de acuerdo con jueces para que si ellos ganan el caso, pues los jueces se verán también compensados. Entonces hay casos que debido a que ha habido arbitraje, al final la compañía multinacional ha pagado en los medios locales cantidades muy fuertes, pero a su vez ha podido resarcirse del gobierno central a cabo de ciertos años en vía del arbitraje, lo que permitía el arbitraje. Entonces, primero tiene que haber un sistema de arbitraje por falta de confianza en el sistema judicial ecuatoriano. Luego hay enormes problemas con la Constitución y las leyes que tornan también riesgosa la inversión en el país porque se la puede declarar inconstitucional, etcétera. Entonces, el Ecuador necesita tener una legislación mucho más favorable menos trabas a la inversión privada. Vemos que eso se quiere hacer en minería. Por ejemplo, el Ecuador en el año hace 2 o 3 años, los análisis que se hacían en el mercado financiero minero internacional, se consideraba que el Ecuador era un país con altísimo atractivo para la inversión minera. Y en la última medición que hay es que ha caído brutalmente porque no ha habido progreso, no ha habido problemas para la inversión minera. Vemos cómo se acaba de parar el proyecto de Loma Larga en la provincia de La Suay. Entonces, sí se requiere que haya más. Hay una idea que los gobiernos ecuatorianos van a mantener una política hacia la inversión privada extranjera bastante estable, y en segundo lugar que las leyes permitan una cierta flexibilidad y que en el caso de problemas haya arbitraje. Todo eso se requiere para que aumente esa inversión privada. Lo que hemos tenido en los últimos años esencialmente ha sido que compañías de otros países latinoamericanos han comprado empresas nacionales para ampliar su red y ser multinacionales regionales. Ha entrado mucho capital de México, de Guatemala, Perú, Colombia, pero inversiones de países del primer mundo ha habido muy poco.
Rafael. Del tema de los mercados hacia adelante, y con esta es mi última pregunta, ¿cuál sería su proyección hacia futuro para el país, considerando que tenemos un problema de seguridad, la inestabilidad y la falta de un sistema jurídico sólido? Considerando que dependemos de la Asamblea Nacional para que estas leyes sean aprobadas, de forzar de alguna forma con estos proyectos de ley para abrir el campo de energía del mercado eléctrico, de promover e impulsar la minería. ¿Cuál sería entonces el escenario con los que se encontraría el Ecuador si no logramos superar estas adversidades? Bueno, el escenario que es el que sostiene el Banco Central, que es el que sostiene el Fondo Monetario, y es el escenario que lo desarrolla con más detalle el departamento de la Universidad de Harvard que maneja Ricardo Hausmann, que es un economista venezolano que conoce muy bien el Ecuador, es que sin estas reformas estructurales el techo de crecimiento del Ecuador es como tipo 2,5% anual, que es muy poco dado al nivel de crecimiento que tiene la población económicamente activa en el país. Entonces, es básicamente que sin las reformas estructurales vamos a tener un crecimiento muy anémico. Con las reformas que hablamos, sí, el crecimiento podría ser muy superior, como el que ha tenido Perú en la última década, pero de lo contrario es un crecimiento anémico al tope 2,5%, y eso se ve en las previsiones del Banco Central, que dice que este año vamos a crecer 1,8% y que podemos crecer 2,2, 2,5 en el resto de la década. Entonces, sí, estas reformas, como lo ve la comunidad internacional y también los expertos del sector público, se requiere todos estos cambios estructurales, si no el crecimiento será anémico y nos vamos a quedar rezagados con los otros países de la región.